Mi hijo me dijo que los viejos no deberíamos conducir de noche. Solo por esas palabras, mi mundo se hizo pedazos. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Rocío. Tengo 67 años y vivo en Guadalajara, en una casita de adobe que compré con el sudor de 40 años trabajando en la panadería de don Eduardo. Cada mañana, a las 5:30, me levanto y pongo café en la estufa de gas que hace ese ruidito que ya conozco de memoria. Tomo mi rosario de nácar, el que me regaló mi madre antes de partir con el Señor, y rezo 3 avemarías mientras el café hierve. Mis manos ya no son las mismas de antes. Están arrugadas como hojas secas, manchadas por la edad, pero todavía pueden sostener la Biblia que leo cada día después del café. Salmo 23. Siempre el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Aunque últimamente, me pregunto si a Dios se le olvidó que yo también necesito un poco de pasto verde. Esa mañana de martes, como tantas otras, había preparado mole poblano para mi hijo Carlos. Su esposa, Patricia, me había dicho por teléfono que estaban muy ocupados con el trabajo y que no tenían tiempo de cocinar. Yo, como siempre, dije que sí. Siempre digo que sí. Es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Damos hasta que no nos queda nada. Me puse mi vestido azul marino, el que uso para ir a misa los domingos. Me peiné el cabello blanco hacia atrás con esas pinzas que compré en el tianguis y tomé el camión hacia la colonia americana, donde ellos viven en una casa de 2 pisos con jardín. Una casa que yo ayudé a pagar cuando Carlos se casó, vendiendo mis aretes de oro que eran de mi abuela. Toqué el timbre a las 3 de la tarde, como habíamos quedado. Patricia abrió la puerta con esa sonrisa que no llega a los ojos. Esa sonrisa que reserva para cuando tiene que tolerar algo que no le gusta. «Ay, Rocío, qué bueno que llegaste. Carlos está en una videoconferencia muy importante, pero ya casi termina. Siempre Rocío. Nunca suegra, nunca mamá. Como si mi nombre fuera una manera de mantenerme a distancia, de recordarme que yo no soy parte de su nueva familia, solo una visita tolerada. Entré cargando la olla del mole, pesada como mi corazón últimamente. La casa olía a ese ambientador caro, artificial, que hace que se me irrite la garganta. No como mi casa, que huele a café, canela y las flores de nube que tengo en el patio. Patricia desapareció hacia su habitación, diciendo que tenía llamadas importantes que hacer. Yo me quedé en la sala, sentada en ese sillón de piel que hace ruido cuando te mueves, esperando a que mi hijo terminara su reunión. En la mesa de centro había revistas de decoración, todas brillantes y perfectas, como la vida que ellos construyeron lejos de mí. Cuando Carlos finalmente bajó, ni siquiera me saludó con un beso en la mejilla como antes. Solo asintió con la cabeza y se dirigió a la cocina a servirse mole, como si yo fuera la empleada que había traído la comida. «Está bueno, mamá», dijo sin mirarme, con la boca llena, aunque Patricia dice que tienes la mano muy pesada con la sal. Esas palabras me cayeron como goterones fríos. 40 años perfeccionando esa receta, aprendida de mi suegra, que Dios la tenga en su gloria, y mi nuera pensaba que tenía la mano pesada. «Bueno, mijo», le dije con voz suave, «la próxima vez le echo menos sal». Terminó de comer en silencio, revisando su teléfono. Yo lavé los platos, como siempre, mientras él se recostaba en el sillón a ver las noticias. Todo tan normal, tan rutinario, que yo no sabía que esa tarde mi vida iba a partirse en dos. Cuando terminé de limpiar la cocina, me acerqué a él. «¿Me podrías llevar al centro, mijo? Necesito comprar hilo en la mercería de doña Carmen para terminar el suéter de Sebastián. Sebastián es mi nieto de 8 años, el hijo de mi hija Esperanza, que vive en Ciudad de México. Es el único que todavía me abraza con ganas cuando me ve. El único que me dice abuelita, con cariño verdadero». Carlos ni siquiera levantó la vista del teléfono. «Está muy lejos, mamá. Y además, ya son las 6 de la tarde. Pero si apenas son las 6, mijo. Hay mucha luz todavía». Fue entonces cuando levantó la cabeza. Me miró con esos ojos que antes me decían, «Mamá, tú puedes con todo». Y ahora solo decían, «Mamá, tú estorbas». Se incorporó en el sillón,
Suspiró como si le estuviera pidiendo que moviera montañas, y dijo esas palabras que todavía me duelen como espinas clavadas en el alma. Mamá, la gente mayor no debería conducir después de las 6. Es peligroso. Para ti. Y para los demás. El mundo se me hizo pequeño. Las paredes de esa sala se cerraron sobre mí como un puño. Sentí que mi hijo, mi Carlos, al que cargué en brazos cuando tenía fiebre, al que desperté cada madrugada para darle leche tibia, al que acompañé a su primera comunión con vestidito blanco que yo misma cosí, ese mismo hijo me acababa de decir que yo era un peligro. Pero mijo, murmuré, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Yo manejo desde hace 50 años. Nunca he tenido un accidente. Las cosas cambian, mamá. Los reflejos ya no son los mismos. Es mejor que uses el camión o pidas un taxi. Patricia bajó en ese momento, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta a que esta conversación terminara. Rocío, yo te llamo un Uber. Es más seguro para todos. Ahí estaba otra vez ese para todos, como si yo fuera una bomba de tiempo esperando explotar en medio del tráfico de Guadalajara. Me quedé ahí parada, con mi bolsa de palma colgando del brazo, sintiendo cómo 50 años de manejar sin un solo rasguño se borraban con una sola frase. 50 años de llevar a Carlos al doctor cuando se enfermaba, de ir por él a la escuela cuando llovía, de manejar hasta el hospital cuando Patricia dio a luz a mi nieta Sofía. Está bien, dije finalmente, porque ¿qué más podía decir? Llama el taxi. Esperé en la sala otros 20 minutos, viendo cómo Carlos y Patricia se movían por su casa como si yo fuera un mueble más. Él siguió en su teléfono. Ella organizaba papeles en la mesa. Nadie me dirigió la palabra hasta que llegó el taxi. Cuídate, mamá, me dijo Carlos, sin levantarse del sillón, sin acompañarme a la puerta. Que Dios los bendiga, respondí, como siempre, aunque por primera vez en mi vida, esas palabras me salieron como un rezo automático, vacío de sentimiento. En el taxi de regreso, miré por la ventana las calles de Guadalajara que conocía como la palma de mi mano. Cada esquina tenía una historia. La farmacia donde compré medicinas para Carlos cuando era niño, la iglesia donde hicimos su primera comunión, la escuela donde lo llevé cada día durante 6 años. Y ahora, después de todo eso, él pensaba que yo era demasiado vieja para manejar por esas mismas calles. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi mecedora de mimbre en el patio, con la Biblia en las manos, pero por primera vez en años, no pude leer ni una sola línea. Las palabras se difuminaban entre las lágrimas que no podía contener. Señor, susurré, mirando hacia el cielo que se pintaba de naranja con el atardecer. ¿Será que ya no sirvo para nada? ¿Será que ya es hora de que me apartes del mundo? El viento movió las hojas del naranjo, y por un momento pensé que Dios me contestaba. Pero era solo viento. Solo el viento llevándose mis palabras hacia un cielo que parecía cada día más lejano. Esa noche, por primera vez en 50 años, no pude dormir hasta el amanecer. Me quedé despierta, sintiendo cómo las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. La gente mayor no debería conducir después de las 6. Y yo me preguntaba, si no puedo manejar, si no puedo ser útil, si soy un peligro, ¿para qué sigo aquí? Los días siguientes fueron como caminar por un desierto con los pies descalzos. Cada mañana me despertaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño, que mi Carlos volviera a ser el niño que me decía, «Mamá, tú eres la mejor cocinera del mundo». Cada vez que le hacía quesadillas con queso Oaxaca, me senté en la mesa de la cocina, la misma donde él hacía sus tareas de primaria, mientras yo planchaba uniformes para ganar unos pesos extra. Saqué la caja de lata donde guardo las fotografías, esa caja que huele a tiempo y recuerdos. Mis manos temblaron al abrir la tapa oxidada. Ahí estaba todo. Carlos a los 5 años, sonriendo sin dientes, abrazando el perrito de peluche que le regalé en su cumpleaños. Yo había trabajado turnos dobles en la panadería durante 2 meses para comprárselo. Me acuerdo que don Eduardo me veía llegar a las 4 de la mañana, con los ojos hinchados de sueño, pero yo necesitaba ese dinero extra. «Mira, mamá», me había dicho Carlos esa mañana de cumpleaños, apretando el peluche contra su pecho pequeño. «Se parece a ti.
Nunca me va a dejar solo. Ahora, 62 años después, ese mismo niño me había dejado sola en un taxi, diciéndole al mundo que yo era peligrosa. Seguí revisando las fotos. Carlos en su graduación de primaria. Yo a su lado con mi vestido verde claro, el único bonito que tenía entonces. Carlos en su boda, guapo con su traje negro, yo llorando de felicidad porque mi hijo había encontrado el amor. Patricia sonreía en esas fotos. ¿Cuándo dejó de sonreírme así? Cerré los ojos y me vino a la mente aquel día de noviembre, hace 15 años, cuando Carlos llegó a mi casa llorando. Patricia estaba embarazada de Sofía, pero habían perdido el trabajo él y ella el mismo mes. Yo acababa de cobrar mi aguinaldo de la panadería, 8,000 pesos que había planeado usar para arreglar el techo de la cocina, que goteaba cada vez que llovía. Mamá, no sé qué hacer, me había dicho, sentado en este mismo lugar donde ahora lloro yo. El bebé viene en 3 meses y no tenemos ni para el hospital. Sin dudarlo ni un segundo, fui a mi cuarto. Saqué el sobre con mis ahorros y se lo puse en las manos. Toma, mijo. Los bebés no pueden esperar a que llueva menos. Durante todo ese invierno, dormí en la sala porque mi recámara se inundaba cuando llovía. Pero Carlos nunca lo supo. Los hijos no deben saber que sus madres duermen en sillones para que ellos puedan dormir en hospitales. Abrí mi Biblia en el libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Pero por qué, Señor, tenía que quedarme desnuda mientras todavía estaba viva? ¿Por qué mi propio hijo me veía como una carga cuando yo le había dado todo, hasta lo que no tenía? Me levanté y fui al pequeño altar que tengo en la sala. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, un crucifijo que perteneció a mi madre, y 3 veladoras que siempre mantengo encendidas. Una por Carlos, una por Esperanza, y una por los nietos. Virgencita, murmuré, hincándome sobre el tapete tejido que hice con mis propias manos. ¿Por qué permitiste que mi amor se volviera invisible para él? ¿En qué momento mis cuidados se convirtieron en molestias? Recordé cuando Patricia dio a luz a Sofía. Yo me quedé con ellos 3 semanas, cocinando, limpiando, cargando a la bebé en las madrugadas para que Patricia pudiera descansar. Dormía en el sofá de la sala, levantándome cada 2 horas cuando Sofía lloraba. No sé qué haríamos sin ti, Rocío, me había dicho Patricia entonces, con lágrimas de agotamiento. Eres un ángel. ¿Cuándo dejé de ser un ángel para convertirme en un estorbo? Me acordé de aquella Navidad, hace 3 años, cuando llegué a su casa cargando regalos para todos. Había tejido un suéter para cada uno, trabajando en las noches después de llegar de la panadería, con los dedos adoloridos y la vista cansada. Para Patricia, un suéter azul cielo con bordados de flores. Para Carlos, una bufanda gris que sabía que usaría en sus viajes de trabajo. Para Sofía, un vestidito rosa con conejitos bordados. «Ay, mamá, otra vez gastando dinero en nosotros», había dicho Carlos, pero sonriendo. Entonces, todavía sonreía cuando me veía llegar. Ahora me daba cuenta de que ese «gastando dinero» había empezado a sonar diferente, como si mis regalos fueran una carga, como si mi amor costara demasiado. Fui a mi recámara y abrí el ropero. Ahí estaba el vestido que me compré para la graduación de Carlos de la universidad. Un vestido rojo que costó 400 pesos. Una fortuna para mí en ese entonces. Me lo probé solo una vez después de esa ceremonia, para la boda de mi compadre Rodolfo. Ahora cuelga ahí, esperando una ocasión especial que parece que nunca va a llegar. Junto al vestido, encontré la carpeta donde guardo todos los recibos de las colegiaturas que pagué. Universidad privada, porque Carlos era inteligente y merecía lo mejor. 5 años pagando cuotas que equivalían a la mitad de mi sueldo. 5 años comiendo solo frijoles y tortillas, para que él pudiera estudiar administración de empresas. «Mamá, algún día te voy a reponer todo esto», me decía cada vez que yo llegaba del banco, pálida después de hacer el depósito. «Cuando me gradúe, te voy a comprar una casa más grande». La casa más grande nunca llegó. Pero sí llegaron las frases como: «Mamá, ya no deberías manejar de noche». Me senté en la cama y saqué mi rosario. Las cuentas estaban gastadas de tanto rezarlas, pulidas por décadas de oraciones. Comencé el primer misterio, pero las palabras se me atoraron en la garganta. «Padre nuestro que estás en los cielos»,
¿Me escuchas, padre? ¿O yo también soy demasiado vieja para que pongas atención a mis oraciones? El teléfono sonó. Era Esperanza, mi hija, llamando desde Ciudad de México. ¿Cómo estás, mamá? Te oyes rara. Estoy bien, mija. Solo cansada. ¿Fuiste a ver a Carlos? ¿Cómo están Sofía y Patricia? No le conté lo que había pasado. ¿Para qué? Esperanza tiene sus propios problemas, su esposo sin trabajo y Sebastián necesitando uniformes nuevos para la escuela. Mis hijos no necesitan cargar con las penas de su madre vieja. Están bien, mija. Todos están bien. Mentí. Como he mentido tantas veces para que mis hijos no se preocupen por mí. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. ¿Cuántas veces había mentido así? ¿Cuántas veces había dicho, estoy bien, cuando me estaba muriendo por dentro? ¿Cuántas veces había sonreído cuando quería llorar, solo para que ellos siguieran viviendo sus vidas sin la culpa de una madre que sufre? Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, un huevo frito y frijoles refritos que sabían a tristeza, pensé en todas las cenas que había preparado para otros. Miles de tortillas hechas a mano, miles de guisos sazonados con amor, miles de mesas puestas esperando a que llegaran mis hijos hambrientos. Ahora comía sola, en silencio, escuchando solo el tic-tac del reloj de pared que me regaló Carlos en el Día de las Madres hace 5 años. Para que siempre sepas cuánto tiempo has dedicado a querernos, había dicho entonces. Ahora ese reloj solo me recordaba cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había querido de verdad. Me fui a dormir temprano, pero el sueño no llegaba. Me quedé despierta, mirando el techo, recordando todas las noches que me había desvelado cuando Carlos tenía fiebre, todas las veces que me levanté a las 3 de la mañana porque lloraba, todas las pesadillas de las que lo desperté con besos y cuentos de princesas que vivían en castillos donde nadie era demasiado viejo para ser amado. ¿Dónde están esos castillos ahora, señor? Susurré en la oscuridad. ¿Dónde están las princesas que envejecieron esperando que sus hijos las siguieran viendo como reinas? El viento golpeaba la ventana como dedos desesperados tocando a la puerta del cielo, y yo seguía ahí, despierta, contando los minutos hasta el amanecer, preguntándome si Dios también pensaba que las viejas como yo ya no servían para manejar por las carreteras de su creación. A las 4 de la madrugada, me levanté y prendí una veladora más en mi altar. Esta vez, no para rezar por mis hijos. Esta vez, recé por mí misma. Por primera vez en 67 años, le pedí a Dios que me ayudara a entender por qué el amor de madre se vuelve invisible, justo cuando más se necesita que lo vean. Y esperé una respuesta, que, como siempre, tardó en llegar. La siguiente semana fue mi cumpleaños número 68. Me desperté como siempre, a las 5:30. Pero esa mañana el café me supo amargo, aunque le eché la misma azúcar de siempre. Me senté en mi mecedora con la Biblia abierta, pero las palabras bailaban frente a mis ojos como si estuvieran burlándose de mí. Honra a tu padre y a tu madre. Leí en Éxodo. Cerré el libro de golpe. ¿De qué sirve enseñarles a honrar si después te tratan como si fueras un mueble viejo que estorba? Esperé toda la mañana que sonara el teléfono. Miré el reloj cada 5 minutos. Las 9, las 10, las 11. Nada. A las 12, me convenció de que tal vez se habían olvidado qué día era. A la 1, pensé que tal vez estaban preparando una sorpresa. A las 2, ya sabía la verdad. Mi cumpleaños había pasado desapercibido como pasa una hormiga por la banqueta. Finalmente, a las 4 de la tarde, sonó el teléfono. Era Carlos. Mamá, feliz cumpleaños. Disculpa, se me pasó por completo. He tenido unos días muy ocupados en la oficina. Se le pasó por completo. 68 años de vida, 42 de ser su madre, y se le pasó por completo. No te preocupes, mijo, le dije, aunque por dentro sentía como si me hubieran clavado clavos oxidados en el pecho. Sé que tienes mucho trabajo. Te compenso el fin de semana, ¿sí? Te invito a comer. El fin de semana llegó y se fue. Carlos nunca llamó. Ese domingo fui a misa en la parroquia de San José, como todas las semanas desde hace 40 años. Me senté en la tercera banca del lado derecho, mi lugar de siempre, al lado de doña Esperanza Morales, que tiene el mismo nombre que mi hija pero no es pariente. Durante la misa,
El padre Germán habló sobre el amor incondicional de Dios. Él nunca nos abandona, decía con voz firme desde el púlpito. Aunque todos nos abandonen, Él permanece fiel. Yo asentía, pero por dentro me preguntaba, entonces, ¿por qué me siento tan abandonada, padre? ¿Por qué siento que hasta Dios se ha cansado de escuchar a una vieja que siempre se queja? Después de misa, como siempre, las señoras se reunían en el atrio para platicar. Yo me quedaba ahí parada, esperando que alguien me preguntara cómo estaba, pero las conversaciones fluían a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. «Ay, mi hijo me llevó a conocer Mazatlán», decía doña Carmen, la del puesto de flores. 3 días en un hotel frente al mar. Dice que me lo merezco por haberlo criado tan bien. Pues mi nieta me regaló un teléfono de esos inteligentes, comentaba doña Lupita. Dice que así nos podemos mandar mensajitos con fotitos. Yo escuchaba en silencio, sintiendo como cada historia de hijos amorosos era como una bofetada. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué los hijos de todas las demás las llevaban de paseo y los míos me decían que era peligrosa? ¿Y usted, doña Rocío? ¿Cómo la están tratando sus hijos?, me preguntó doña Esperanza. Muy bien, mentí, esbozando una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. Carlos está muy ocupado con el trabajo, pero siempre está al pendiente. Otra mentira. Llevaba ya 3 semanas desde el cumpleaños y no había vuelto a saber de él. Cuando llegué a casa después de misa, me senté en la cocina con un vaso de agua de Jamaica y saqué mi teléfono viejo, de esos que solo sirven para llamar. Marqué el número de Carlos. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Su voz sonaba molesta, como si lo hubiera interrumpido en algo muy importante. Hola, mijo. Soy yo, tu mamá. Ah, hola, mamá. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Siempre la misma pregunta. ¿Estás bien? Como si solo me llamara cuando había una emergencia. Como si fuera una carga que había que revisar de vez en cuando para asegurarse de que no se había descompuesto. Sí, estoy bien. Solo quería platicar contigo. Se me antojó escuchar tu voz. Ay, mamá. Ahora no puedo. Estamos viendo una película con Patricia y los niños. ¿Te parece si te hablo mañana? Sí, mijo. No hay problema. Mañana nunca llamó. Los días se volvieron una rutina de silencio. Me levantaba, desayunaba sola, leía la Biblia sola, comía sola, veía las novelas de la tarde sola, cenaba sola, me dormía sola. Las únicas voces que escuchaba eran las de la televisión y las de mis propias oraciones que parecían rebotar contra el techo como pelotas de goma. Una tarde de jueves, estaba regando mis plantas del patio cuando se me resbaló la manguera y me caí. No fue una caída grave, pero me lastimé la muñeca y se me hizo un moretón feo en la cadera. Me quedé ahí tirada unos minutos, mirando el cielo azul, preguntándome qué pasaría si no me pudiera levantar. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien se diera cuenta de que no estaba bien? Me las arreglé para levantarme sola, pero la muñeca me dolía tanto que no podía ni abrir los frascos de la cocina. Pensé en llamar a Carlos, pero me detuve con el dedo sobre el botón. ¿Para qué? Para escuchar otro «mamá, ahora no puedo», o peor aún, para que viniera de mala gana, suspirando como si cuidar de su madre fuera una obligación pesada. Esa noche, me hinqué frente a mi altar como todas las noches, pero por primera vez en décadas, no sabía qué decir. «Señor», murmuré, mirando la imagen de la Virgen que parecía observarme con ojos tristes. «No sé si me estás escuchando. No sé si todavía te importo. Llevo 68 años hablándote, y últimamente siento que hablo sola. Las lágrimas empezaron a caer sobre mis manos entrelazadas. ¿Por qué permites que mis hijos me olviden, Señor? Yo los amé como tú nos amas a nosotros, sin condiciones, sin límites. Les di todo, hasta lo que no tenía. ¿Y ahora me pagas dejando que me traten como si fuera una molestia?» El silencio de la casa se sentía pesado, denso, como si hasta las paredes se hubieran cansado de escuchar mis quejas. Tal vez Carlos tiene razón, continué, sintiendo cómo las palabras me salían amargas de la boca. Tal vez ya soy demasiado vieja. Tal vez ya no sirvo para nada. Tal vez es hora de que me hagas un lugar allá arriba con Octavio, porque aquí abajo ya nadie me necesita.
Me quedé ahí hincada hasta que las rodillas me dolieron tanto que no pude más. Me levanté despacio, apagué las veladoras una por una, y me fui a acostar sin decir mis oraciones de antes de dormir. Por primera vez en mi vida adulta, me fui a la cama enojada con Dios. Al día siguiente, viernes, sonó el teléfono muy temprano. Era Patricia. Rocío, necesitamos que cuides a Sofía el sábado. Tenemos una boda y no conseguimos niñera. No. ¿Cómo estás? No. ¿Podrías ayudarnos? No, por favor. Necesitamos que cuides a Sofía, como si fuera mi obligación, como si no tuviera derecho a decir que no. ¿A qué horas? Pregunté, porque siempre digo que sí, aunque por dentro se me esté desmoronando el alma. Pásate como a las 6 de la tarde. La boda es hasta las 9, pero ya sabes cómo son estas cosas, se van a extender. ¿Y van a venir a cenar conmigo? No, ya cenamos aquí. Sofía ya comió. Solo necesita que la bañes y la acuestes. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Así que ahora yo era una niñera gratuita. Una empleada que no cobraba sueldo, pero que tenía que estar disponible cuando ellos la necesitaran. El sábado llegué a su casa a las 6 en punto. Sofía, mi nieta de 5 años, corrió hacia mí con una sonrisa que me recordó a Carlos cuando era pequeño. «Abuela, ¿me trajiste algo?» Siempre me preguntaba eso. Yo siempre llegaba con algo. Dulces, un juguetito, un libro de colorear. Esa vez traía paletas de tamarindo que había comprado en el tianguis. Carlos y Patricia se fueron sin siquiera despedirse. Escuché el coche alejarse mientras Sofía y yo nos quedábamos viendo caricaturas en la sala. A las 9 de la noche, la niña ya estaba dormida y yo seguía esperando. A las 10, a las 11. Me quedé ahí sentada en su sillón incómodo, viendo el reloj de pared, sintiendo cómo cada minuto que pasaba era una confirmación de que para ellos yo no tenía vida propia. No tenía planes. No tenía nada más importante que hacer que esperarlos. Llegaron a las 2 de la madrugada, riéndose y haciendo ruido, con aliento a alcohol y perfume de fiesta. «Ay, mamá, gracias. Te quedaste despierta», dijo Carlos. Pero ni siquiera me miró a los ojos. «Patricia, llámale un taxi a mi mamá». Ni siquiera se ofrecieron a llevarme. Ni siquiera preguntaron si estaba cansada después de 8 horas cuidando a su hija. En el taxi de regreso, mientras veía las calles vacías de Guadalajara a las 2:30 de la mañana, me di cuenta de algo que me dolió más que todas las caídas y golpes de mi vida. Yo no era una madre para ellos. Era un servicio gratuito que daba por hecho que siempre iba a estar disponible. Y por primera vez, empecé a preguntarme si Dios también me veía así, como una sierva que siempre iba a estar ahí, sin importar cuánto la ignoraran o la trataran mal. Esa noche no recé. Me acosté con el rosario en la mano, pero no lo usé. Estaba muy enojada para hablar con un Dios que parecía tan sordo como mis propios hijos. 3 días después del episodio de Niñera Nocturna, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue un quiebre dramático, sino más bien como cuando una cuerda de guitarra se revienta después de estar demasiado tiempo tensa. Primero se deshila despacio, después truena de golpe. Estaba desayunando avena con canela cuando sonó el teléfono. Era Patricia, con esa voz que ya reconocía cuando me iban a pedir algo. «Rocío, ¿podrías venir hoy en la tarde? Necesito que me ayudes con unas cosas de la casa». «¿Qué tipo de cosas, mija?», pregunté, aunque ya presentía que no me iba a gustar la respuesta. «Es que tengo junta de padres de familia en la escuela de Sofía y después voy a ir con mis amigas a tomar café. La casa está hecha un desastre y necesito que alguien la limpie antes de que llegue mi mamá mañana». Ahí estaba. No me estaba pidiendo ayuda como familia. Me estaba contratando como empleada doméstica sin sueldo. «¿Y Carlos?», pregunté, sintiendo cómo me temblaba la voz. «Carlos está en una reunión importante toda la tarde. Ya sabes cómo es. El trabajo es lo primero. El trabajo es lo primero». Su madre, aparentemente, era lo último. «¿A qué horas necesitas que esté ahí?» «Como a las 2 estaría perfecto». «Ah, y de paso, ¿podrías traer tu aspiradora? La nuestra se descompuso y no hemos tenido tiempo de llevarla a arreglar». Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en la ventana de la cocina. Una mujer de 68 años,
con arrugas que contaban historias de noches desveladas cuidando hijos, con manos que habían trabajado tanto que ya parecían cuero viejo, con ojos que habían llorado tanto que ya casi no tenían lágrimas. ¿En qué momento me había convertido en esto? ¿Cuándo había dejado de ser mamá para ser la que limpia gratis? Llegué a su casa a las 2 en punto, cargando mi aspiradora vieja que pesaba como si estuviera llena de piedras. Patricia ya tenía la bolsa en la mano, lista para irse. Perfecto. Mira, el baño de arriba necesita una limpieza profunda. La cocina está súper grasosa porque anoche hicimos carnitas. Y la sala tiene pelos de Max por todos lados. Max era su perro, un Golden Retriever que mudaba pelo como si fuera lluvia. Me entregó una lista escrita a mano con todo lo que tenía que hacer. Aspirar, trapear, limpiar baños, sacudir muebles, lavar trastes, organizar el cuarto de Sofía. ¿Y Sofía? Pregunté. Está en casa de su amiguita Valeria. La recojo hasta las 8. Patricia se fue y yo me quedé ahí parada en esa casa que no era mía, con una lista de quehaceres como si fuera la muchacha del servicio. Pero las muchachas del servicio al menos cobran. Comencé por la cocina. Los trastes estaban apilados hasta el techo, platos con restos de comida pegados, vasos con leche cortada, ollas grasosas que parecían no haberse lavado en días. El fregadero olía a comida echada a perder. Mientras tallaba una olla que tenía grasa quemada, empecé a recordar todas las veces que había limpiado esa cocina. Cuando Patricia dio a luz a Sofía, yo pasé 2 semanas cocinando y limpiando para que ella pudiera descansar. Cuando Carlos se enfermó de gripe el año pasado, yo vine todos los días a hacerle caldo y a limpiar la casa para que no se acumularan los gérmenes. Siempre había sido mi elección venir a ayudar. Nunca me habían entregado una lista de quehaceres como si fuera su empleada. Subí al baño de arriba con mis rodillas que ya suenan como maracas cada vez que subo escalones. El baño estaba en un estado que me dio vergüenza ajena. El inodoro tenía manchas que parecían llevar ahí semanas. El espejo estaba salpicado de pasta de dientes. La tina tenía un anillo de mugre que parecía una línea de flotación. Me hinqué en ese piso frío, con mis rodillas de 68 años presionadas contra el mosaico duro, tallando el inodoro de mi nuera como si fuera mi trabajo. Y ahí, con los brazos metidos hasta los codos en esa porquería, me di cuenta de algo que me partió el corazón en 2. Mis hijos me habían convertido en su sirvienta. No era amor lo que me pedían. Era servicio doméstico gratuito con chantaje emocional incluido. Terminé de limpiar el baño llorando en silencio, las lágrimas cayendo sobre el trapo amarillo que había traído de mi casa. Me levanté y me vi en el espejo limpio. Una mujer destruida, con el cabello desarreglado, las manos rojas de tanto tallar, la blusa manchada de productos de limpieza. ¿Esto era lo que había quedado de Rocío? ¿Una mujer que lloraba mientras limpiaba los desastres de otros? Bajé a la sala a pasar la aspiradora. El perro había dejado pelos por todos lados, pero también había encontrado zapatos regados, ropa sucia en los sillones, platos con comida a medio terminar sobre la mesa de centro. Esta no era una casa desordenada por falta de tiempo. Era una casa donde vivían personas que sabían que alguien más iba a limpiar su desorden. Mientras aspiraba debajo del sillón principal, encontré algo que me congeló la sangre. Un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con dedos temblorosos. Era una cuenta de la veterinaria de Max. 400 pesos por vacunas y desparasitación. Y abajo, una notita de Patricia. Rocío, ¿podrías ayudarnos con esto? Andamos un poco apretados este mes. Un poco apretados. La misma Patricia que acababa de salir a tomar café con sus amigas, que manejaba un coche del año, que tenía ropa de marcas que yo ni siquiera podía pronunciar. Me senté en el sillón que acababa de aspirar y lloré como no había llorado desde el funeral de Octavio. Pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de humillación, de rabia, de una decepción tan profunda que me dolía en los huesos. ¿Cuántas veces había pagado cosas que no eran mi responsabilidad? ¿Cuántos andamos apretados había escuchado mientras veía a mis hijos comprarse cosas que yo nunca podría costear? Saqué mi teléfono y llamé a Carlos. Necesitaba hablar con él.
explicarle cómo me sentía, decirle que esto no estaba bien. «Bueno», contestó con voz impaciente. «Carlos, soy tu mamá. Estoy aquí en tu casa, limpiando». «Ah, sí», Patricia me dijo. «Gracias, mamá. Te lo agradezco mucho. Mijo, necesito que platiquemos». «Esto no se siente bien para mí». «¿Qué cosa, mamá? ¿Qué pasó?» Es que siento que me ven como su empleada doméstica, no como su mamá». Hubo un silencio que duró como 20 años. «Ay, mamá, no digas eso. Tú sabes cuánto te queremos. Es solo que... Bueno, tú siempre has sido muy servicial. Pensé que te gustaba ayudarnos. Me gusta limpiar sus baños, me gusta que me den listas de quehaceres, me gusta que me pidan dinero para las cuentas de su perro». «Mamá, estás exagerando. Nadie te obliga a hacer nada. Nadie me obliga. Claro, solo me manipulan emocionalmente hasta que yo no puedo decir que no. Carlos, yo les he dado todo, todo. Mi tiempo, mi dinero, mi salud, mi vida entera. Y ahora siento que para ustedes soy nada más alguien que está ahí para servirles cuando la necesiten. Mamá, estás siendo muy dramática. Mira, mejor hablamos después, ¿sí? Ahorita estoy en una junta muy importante y no puedo hablar de estas cosas». Y colgó. Mi propio hijo me colgó el teléfono mientras le decía que me sentía usada y humillada. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el mundo se me venía encima. Mi hijo pensaba que yo era dramática por sentirme mal cuando me trataban como empleada doméstica. Mi nuera me veía como una sirvienta gratuita disponible las 24 horas. Por primera vez en mi vida, vi a mis hijos como realmente eran, no como los niños hermosos que había criado con tanto amor, sino como los adultos egoístas en los que se habían convertido. Dejé la aspiradora a la mitad, guardé el sobre de la veterinaria en mi bolsa, tomé mis cosas y me fui de esa casa sin terminar de limpiar. En el camión de regreso, una señora mayor se sentó junto a mí. Tenía la cara cansada, como si también cargara penas pesadas. «¿Se encuentra bien, señora?», me preguntó al verme llorar. «No», le contesté con honestidad por primera vez en años. «No me encuentro bien. Mis hijos me tratan como si fuera su empleada, y yo acabo de darme cuenta». La señora me tomó la mano con sus dedos arrugados y me dijo algo que se me grabó como fuego en el alma. «Hija, a los hijos hay que enseñarles a respetarnos. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer». Llegué a mi casa decidida a hacer algo que nunca había hecho en 68 años de vida. Iba a dejar de decir que sí a todo. Iba a aprender a decir no, aunque eso significara quedarme más sola de lo que ya estaba. Esa noche dormí diferente. No mejor, pero diferente. Era como si algo pesado que había estado cargando en el pecho durante años hubiera comenzado a aflojarse, como cuando te quitas unos zapatos que te aprietan después de un día muy largo. Me desperté el martes por la mañana y por primera vez en meses no puse automáticamente café para 2 tazas por costumbre. Puse agua exactamente para mí. 1 taza. Una persona. Rocío. Mientras esperaba que hirviera, saqué mi Biblia y la abrí al azar. Las páginas se abrieron en el Salmo 18. «Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré». ¿Libertador? ¿Acaso Dios me estaba hablando por fin? A las 9 de la mañana sonó el teléfono. Era Carlos, con esa voz de hijo arrepentido que conocía desde que tenía 5 años y rompía algo en la casa. «Mamá, ¿cómo estás? Patricia me dijo que ayer te fuiste sin terminar de limpiar». «Buenos días, Carlos», le dije sin responder su pregunta. «¿Cómo está tu día?» Bien». «Oye, mamá, ¿está todo bien contigo? Patricia dice que te comportaste muy raro ayer». «Raro». Dejar de ser empleada doméstica gratuita era comportarse raro. «Carlos, siéntate porque te voy a explicar algo», le dije con una voz que no reconocí como mía, más firme, más clara. «Yo ya no voy a limpiar tu casa». Silencio. «¿Cómo que no vas a limpiar mi casa?» «Lo que escuchaste. No voy a limpiar tu casa. No voy a pagar las cuentas de tu perro. Y no voy a cuidar a Sofía cada vez que ustedes tengan planes sociales». «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma?» Ahí estaba otra vez. Cuando una mujer se respeta a sí misma, todos asumen que está enferma. «No estoy enferma, Carlos. Estoy despierta.
Por primera vez en años, estoy completamente despierta. Pero mamá, tú siempre has sido tan disponible, tan amorosa. ¿Por qué cambias ahora? Porque amar no significa ser pisoteada. Y ser amorosa no significa ser idiota. Nunca había dicho una grosería frente a mi hijo. Nunca. Pero esa palabra se me escapó como un pájaro que por fin encuentra la jaula abierta. No puedo creer que me estés hablando así, mamá. Y yo no puedo creer que tardé 68 años en hablarte así. Colgué el teléfono. Yo. Le colgué el teléfono a mi propio hijo. Y por primera vez en décadas, me sentí poderosa. 10 minutos después, volvió a sonar el teléfono. Patricia, con voz histérica. «Rocío, ¿qué le dijiste a Carlos? Estás súper alterado. Dice que ya no nos vas a ayudar en nada». «Buenos días, Patricia», le dije con calma. Carlos entendió perfectamente. «Ah, ¿pero por qué? ¿Qué hicimos mal? Nosotros te queremos mucho. Si me quisieran mucho, no me tratarían como su empleada. Pero tú nunca dijiste que te molestara. Siempre parecías feliz de ayudarnos, porque aprendí que las madres buenas no se quejan. Pero resulta que las madres buenas tampoco merecen ser tratadas como sirvientas». «Ay, Rocío, estás exagerando. Nadie te trata como sirvienta». «Patricia, ayer me diste una lista de quehaceres escrita a mano y me pediste que trajera mi propia aspiradora. ¿Cómo le llamas tú a eso?» Silencio. «Mira, Rocío, siento mucho si te sentiste mal, pero es que nosotros siempre hemos contado contigo. Eres parte de la familia. Las partes de la familia no pagan cuentas veterinarias de perros que no son suyos». «¿Encontraste el sobre?» «Sí, lo encontré. Y me lo voy a quedar como recordatorio de hasta dónde llegué a permitir que me usaran. Rocío, por favor, no seas así. Los niños te necesitan. Los niños me necesitan». El argumento de siempre. El chantaje emocional que nunca fallaba. Los niños necesitan una abuela que se respete a sí misma, no una abuela que vive de rodillas limpiando baños ajenos. Pero es que nosotros no sabemos hacer todo. Tenemos trabajos muy demandantes. Y yo tengo 68 años y artritis en las rodillas. ¿Te parece que mi trabajo es menos demandante que el tuyo? Colgué otra vez. En 5 minutos había colgado 2 teléfonos, algo que jamás había hecho en mi vida. Mi madre me habría dado una cachetada por colgar el teléfono, pero mi madre nunca tuvo que defenderse de sus propios hijos. Me senté en mi mecedora con una taza de café que sabía distinto, mejor, como si fuera la primera vez que tomaba café hecho exclusivamente para mí. Abrí mi Biblia otra vez, y esta vez leí el Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. «Señor», murmuré cerrando los ojos, «si este es el tiempo de decir no, dame fuerzas para sostenerlo, porque siento que me estoy traicionando a mí misma después de tantos años de traicionarme». El teléfono sonó otra vez. Esta vez no contesté. Sonó 5 veces más durante la mañana. No contesté ninguna. A las 2 de la tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses. Cocinar solo para mí. Fui al refrigerador y saqué ingredientes para hacer chiles rellenos, pero no la receta familiar que llevaba 50 ingredientes y 3 horas de preparación. Los chiles rellenos sencillos que me gustaban a mí, con queso panela y apenas un poquito de caldillo. Mientras cocinaba, cantaba. No me había dado cuenta de que había dejado de cantar en la cocina hasta que volvía a hacerlo. Cantaba Las Mañanitas, para nadie, solo porque se me antojaba escuchar música en mi propia casa. Los chiles me quedaron perfectos. Me senté a comerlos en silencio, masticando despacio, saboreando cada bocado como si fuera un acto de rebeldía. Y de alguna manera, lo era. A las 4 de la tarde, sonó el timbre. Por la ventana vi el coche de Carlos estacionado afuera. Respiré profundo y fui a abrir. Carlos estaba ahí parado con cara de niño regañado, con las manos en los bolsillos y los hombros caídos. Detrás de él, Patricia cargaba a Sofía en brazos, como si hubieran traído a la niña de escudo emocional. «Mamá», dijo Carlos, «vinimos a platicar contigo. Pasen», les dije, aunque por primera vez en mi vida no me sentí obligada a ofrecerles algo de tomar. Se sentaron en mi sala como visitantes incómodos. Sofía se bajó de los brazos de su mamá y corrió hacia mí. «Abuela, ¿por qué no has ido a la casa?» «Porque estoy aprendiendo a quedarme en mi propia casa, mi amor.
le contesté, cargándola. Mamá, empezó Carlos. Creo que tenemos un malentendido. No hay ningún malentendido, mijo. Yo entendí perfectamente cuál es mi lugar en sus vidas. Tú eres nuestra mamá, dijo Patricia con voz suave. Eres muy importante para nosotros. Tan importante que me piden que pague cuentas veterinarias. Patricia se puso roja. Eso fue un error. Yo no debería haber puesto esa nota. No fue un error, Patricia. Fue parte de un patrón. Un patrón donde ustedes me piden dinero, trabajo, tiempo y cuidado, pero nunca me dan respeto. Sí te damos respeto, protestó Carlos. Carlos, ayer me colgaste el teléfono cuando te dije que me sentía usada. ¿Eso es respeto? Carlos se quedó callado. ¿Y tú, Patricia? Continué, sintiendo cómo las palabras salían de un lugar muy profundo de mi ser. Me tratas como si fuera tu empleada doméstica. Me das listas de quehaceres. Me pides que traiga mis propios equipos de limpieza. Y nunca, jamás, me preguntas cómo estoy o si necesito algo. Pero nosotros pensábamos que te gustaba ayudar, murmuró Patricia. Me gustaba ser útil. Me gustaba sentirme necesaria. Pero no me gusta ser usada. Sofía, que había estado escuchando en silencio, me abrazó más fuerte. Abuela, yo sí te respeto. Tú eres la única, mi amor. Carlos se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Mamá, dinos qué quieres que hagamos. Quiero que me traten como su mamá, no como su empleada. Quiero que me llamen para platicar, no solo cuando necesiten algo. Quiero que respeten mi tiempo, mi casa y mi dinero. Está bien, dijo Patricia rápidamente. Podemos hacer eso. Y quiero que entiendan que cuando digo no, significa no. No significa convénceme o dame pena hasta que diga sí. ¿Y si aceptamos todo eso? Preguntó Carlos cuidadosamente. ¿Vas a seguir siendo parte de nuestras vidas? Los miré a los dos, a estos adultos que habían sido mis bebés, que ahora me miraban con una mezcla de confusión y miedo, como si no supieran quién era esta mujer que se atrevía a poner límites. Voy a seguir siendo su mamá, les dije con voz firme, pero voy a ser una mamá que se respeta a sí misma. Y si ustedes no pueden aceptar eso, van a tener que vivir sin mí. Por primera vez en mi vida, vi miedo real en los ojos de mi hijo, miedo de perderme. Y por primera vez en décadas, sentí que tal vez, después de todo, sí tenía algo de valor para ellos que no fuera mi capacidad de servir. Esa noche, después de que se fueron con promesas de cambio que esperaba fueran verdaderas, me arrodillé frente a mi altar y recé de una manera completamente nueva. Señor, gracias por darme el valor de defender mi dignidad. Enséñame a mantenerlo, aunque sea difícil, porque hoy entendí que amarse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. Y por primera vez en meses, dormí sin culpa. Durante 2 semanas, el teléfono sonó con una frecuencia que no había tenido en años. Carlos me llamaba cada 2 días para ver cómo estaba. Patricia me mandaba mensajes preguntándome si necesitaba algo del súper, y hasta recibí una tarjeta de Sofía con un dibujo de las dos juntas que decía, «Te quiero, abuela», con letras torcidas de niña de 5 años. Al principio pensé que era genuino, que finalmente habían entendido, que después de 68 años, por fin iba a tener la relación que siempre había soñado con mis hijos. Pero el miércoles por la mañana, cuando sonó el teléfono y vi el nombre de Esperanza en la pantalla, supe que la tormenta verdadera apenas estaba comenzando. «Mamá», me dijo mi hija desde Ciudad de México, con esa voz que usaba cuando estaba muy enojada pero trataba de controlar. Carlos me contó lo que pasó. «¿Qué te contó Carlos?», pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. «Que le dijiste que ya no ibas a ayudarlo con nada, que fuiste muy grosera con Patricia, que estás comportándote muy raro». Ahí estaba, la versión de Carlos. En su versión, yo era la mala de la película. «¿Y tú qué opinas, mija?» «Mamá, yo sé que a veces Carlos puede ser un poco desconsiderado, pero es tu hijo. Es tu única familia aquí en Guadalajara. No puedes simplemente cortar lazos con él». «No corté lazos, Esperanza. Puse límites». «¿Límites?» «Mamá, tú nunca has sido de poner límites.
Tú siempre has sido la que mantiene unida a la familia. Y mira dónde me ha llevado eso. Hubo un silencio largo. Esperanza suspiró como suspiraba cuando era adolescente, y yo no la entendía. Mira, mamá. Sé que a veces nos hemos aprovechado de ti. Los dos, Carlos y yo. Pero es que tú siempre has sido tan disponible, tan incondicional. Pensábamos que eso te hacía feliz. ¿Limpiar baños me hacía feliz? ¿Pagar cuentas veterinarias me hacía feliz? Ay, mamá, por favor no exageres. Carlos me contó de la cuenta del veterinario, pero eso fue un malentendido. No fue un malentendido, Esperanza. Fue la gota que derramó el vaso. Pero mamá, piénsalo bien. ¿Vale la pena pelear con tu familia por eso? Carlos dice que Patricia está muy triste, que se siente muy mal por todo esto. Patricia está triste. Carlos se siente mal. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Yo no tengo derecho a sentirme mal después de años de ser tratada como empleada doméstica? Esperanza, ¿tú sabes cuándo fue la última vez que tu hermano me felicitó en mi cumpleaños? ¿Qué tiene que ver eso? Se le olvidó completamente. Me llamó 4 horas después para decirme que había estado muy ocupado. Ay, mamá. Los hombres son así. Son despistados para esas cosas. Los hombres son así. La excusa de siempre. Los hombres son despistados. Las madres son dramáticas. Las esposas exageran. Esperanza, dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que Carlos te llamó solo para preguntarte cómo estás, sin necesitar algo? Silencio. ¿Y cuándo fue la última vez que me llamó a mí? Más silencio. Exactamente. Pero cuando necesita que alguien limpie su casa o cuide a su hija, ahí sí se acuerda de que tiene una mamá. Mamá, yo entiendo que te sientes mal, pero esto se puede arreglar hablando. No hace falta ser tan drástica. ¿Drástica? Esperanza, ¿pedir respeto es drástico ahora? Es que tú sabes cómo es Carlos. Es orgulloso, como era tu papá. Si tú sigues con esta actitud, él se va a cerrar más. ¿Entonces tengo que seguir permitiendo que me trate mal para no herir su orgullo? No es eso, mamá. Es que... Mira, yo sé que no es justo, pero así son las cosas. Los hijos se acostumbran a tener una madre que siempre está ahí, siempre disponible. No es que no te quieran, es que no saben valorar lo que siempre han tenido. ¿Y yo tengo que conformarme con eso? Mamá, tú tienes 68 años. Carlos ya es un adulto hecho y derecho. No lo vas a cambiar ahora. 68 años. Como si mi edad fuera una razón para resignarme a ser tratada mal. Esperanza, ¿tú crees que porque tengo 68 años ya no merezco respeto? No es eso, pero es que la familia es la familia, mamá, con todo y sus defectos. ¿Y mi dignidad qué? Ay, mamá, ya suenas como esas señoras de las novelas. Mi dignidad, mi dignidad. La vida real no es una novela. Esas palabras me cayeron como una bofetada. Mi propia hija, la niña a la que había cuidado cuando tuvo hepatitis, la que había defendido cuando su esposo la trataba mal, me estaba diciendo que mi dignidad era cosa de novelas. ¿Sabes qué, Esperanza? Tienes razón. La vida real no es una novela. En las novelas, las madres que se sacrifican toda la vida terminan siendo respetadas y queridas por sus hijos. En la vida real, terminan siendo las empleadas domésticas gratuitas de la familia. Mamá, no digas eso. Es la verdad. Y si tú no puedes verlo, es porque tú también te has acostumbrado a aprovecharte de mí. ¿Yo? ¿Cuándo me he aprovechado yo de ti? ¿Quién te ayudó con los gastos cuando Sebastián entró a la primaria? ¿Quién te prestó dinero cuando tu esposo se quedó sin trabajo? ¿Quién cuida a Sebastián cada vez que vienes a Guadalajara? Pero eso es diferente. Eso es porque somos familia. ¿Y por qué es diferente cuando lo necesitas tú y no cuando lo necesita Carlos? Esperanza se quedó callada. Sabía que la había atrapado en su contradicción. Mira, mamá, dijo finalmente. Voy a ir a Guadalajara este fin de semana. Necesitamos hablar todos juntos. Esta situación ya se salió de control. No se salió de control, mija. Está bajo control por primera vez en años. Carlos dice que si sigues así, va a tener que distanciarse de ti. Y no quiere eso, pero dice que no puede lidiar con tanto drama. Drama. Ahí estaba otra vez esa palabra. Pedir respeto era drama. Que haga lo que tenga que hacer, le dije.
sintiendo como algo frío y duro se instalaba en mi pecho. Yo ya no voy a mendigar el amor de mis propios hijos. Mamá, no seas así. ¿Cómo quieres que sea, Esperanza? ¿Sumisa? ¿Callada? ¿Disponible las 24 horas para lo que se les ocurra? Quiero que seas nuestra mamá. La mamá de siempre. La mamá de siempre se murió el día que su hijo mayor le dijo que era demasiado vieja para manejar de noche. Lo que queda soy yo, Rocío, una mujer de 68 años que ya no va a permitir que la pisoteen. Colgué el teléfono por tercera vez en mi vida. Y por tercera vez me sentí poderosa y destrozada al mismo tiempo. Esa tarde, mientras regaba mis plantas del patio, llegó un coche que no reconocí. Era un Mercedes negro, elegante, del que se bajó una mujer de unos 50 años, muy bien vestida, con bolsa de marca y zapatos caros. Tocó a mi puerta. «¿Señora Rocío?», me preguntó con voz educada pero fría. «Soy Carmen, la mamá de Patricia, la suegra de mi nuera, la enemiga final». «Pase, señora», le dije, aunque algo me decía que esta visita no iba a terminar bien. Carmen se sentó en mi sala como si fuera la reina visitando a la sirvienta. Miró alrededor con esos ojos que evalúan y juzgan, que miden el valor de las cosas y de las personas. «Vengo a hablar con usted sobre esta situación tan incómoda que se ha creado con Patricia y Carlos». «¿Qué situación, señora? Usted sabe muy bien de qué hablo. Patricia está muy angustiada. Dice que usted cambió de la noche a la mañana, que ya no quiere ayudarlos con nada. Yo no cambié. Solo dejé de permitir que abusaran de mí». Carmen sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Señora Rocío, mire, voy a hablarle con toda sinceridad. Patricia es una mujer muy ocupada, muy exitosa. Ella necesita apoyo familiar, no drama. ¿Y yo qué necesito? Usted necesita entender su lugar en esta familia. Mi lugar en esta familia. Como si fuera una empleada que había olvidado cuáles eran sus funciones. ¿Y cuál es mi lugar, según usted? Su lugar es apoyar a su hijo y a su familia. No crear conflictos donde no los hay. ¿Pedir respeto es crear conflictos? Pedir respeto es una cosa. Hacer berrinches como niña pequeña es otra muy diferente. Berrinches. Esta mujer, que no me conocía, que nunca había movido un dedo para ayudar a su propia hija, me estaba diciendo que pedir dignidad era hacer berrinches. «Señora Carmen», le dije, levantándome de mi silla, «creo que esta conversación terminó». «No, no terminó», me dijo sin moverse, «porque le voy a hacer una propuesta». «No me interesan sus propuestas». «Oh, sí le va a interesar esta. Mire, nosotros sabemos que usted no tiene mucho dinero. Sabemos que su pensión es muy pequeña, que esta casita necesita reparaciones. ¿A dónde quería llegar? Si usted regresa a ayudar a Patricia como antes, sin dramas, sin condiciones, nosotros estamos dispuestos a ayudarla económicamente. Podemos pagarle las reparaciones de la casa. Podemos complementar su pensión mensualmente». Me quedé helada. Esta mujer me estaba ofreciendo dinero para que siguiera siendo la empleada doméstica gratuita de su hija. ¿Me está ofreciendo dinero para que sea la sirvienta de su hija? Le estoy ofreciendo una solución práctica a este problema. Usted necesita dinero. Patricia necesita ayuda. Es perfecto. Señora Carmen, le dije con una voz que no reconocí como mía. Una voz que salía de un lugar muy profundo y muy enojado. «Váyase de mi casa». «No sea tonta, señora Rocío. Esta puede ser la mejor oferta que reciba en su vida». «Váyase de mi casa», repetí, pero esta vez gritando. Carmen se paró, acomodó su bolsa, y me miró como si fuera algo desagradable que había pisado en la banqueta. «Ya veo por qué Patricia tiene tantos problemas con usted. Realmente no sabe reconocer la generosidad cuando la ve». Y se fue, dejándome temblando de rabia en mi propia sala. Esa noche, por primera vez en mi vida, no recé. Me senté frente a mi altar y lloré hasta que no me quedaron lágrimas, porque por fin entendí que esta no era solo una pelea familiar, esta era una guerra por mi alma. Y mañana, cuando llegara Esperanza, iba a ser la batalla final. El sábado por la mañana me desperté con una paz extraña. No era la paz de la resignación, sino algo diferente, más profundo. Era como si después de tantas noches de tormenta,
Finalmente hubiera amanecido. Me levanté, puse mi café, y esta vez no dudé en abrir mi Biblia. Las páginas se abrieron en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Señor, murmuré, sintiendo cómo las palabras me llenaban el pecho como agua fresca. Si vas a hacer cosa nueva en mí, ayúdame a ser valiente para recibirla. A las 10 de la mañana llegó Esperanza con Sebastián. Mi nieto corrió hacia mí como siempre, con esa sonrisa pura que solo tienen los niños de 8 años. ¡Abuelita! Te extrañé mucho. Lo abracé fuerte, respirando su olor a champú de bebé y chicle de fresa. Yo también te extrañé, mi amor. ¿Cómo estuvo el viaje? Muy largo. Pero mamá me compró papitas y jugué con su teléfono. Esperanza me saludó con un beso en la mejilla, pero pude sentir la tensión en su abrazo. Venía en misión de rescate familiar. ¿Cómo estás, mamá? Estoy bien, mija. Mejor que nunca, de hecho. Eso me da gusto, me dijo, aunque su sonrisa no llegó a los ojos. Mañana van a venir Carlos y Patricia para que podamos platicar todos juntos. Está bien. Mi respuesta la sorprendió. Esperaba resistencia, drama, negativas. Pero yo ya había decidido algo durante mi oración matutina. Iba a enfrentar esta conversación con la verdad. Toda la verdad, sin disculpas y sin miedo. Sebastián, le dije a mi nieto, ¿quieres ayudarme a hacer galletas? Sus ojos se iluminaron como farolitos. ¿Sí? ¿Las de chispas de chocolate? Las que tú quieras, mi amor. Pasamos la tarde en la cocina, Sebastián y yo, haciendo galletas y hablando de la escuela, de sus amigos, de sus caricaturas favoritas. Esperanza nos observaba desde la mesa de la cocina, con esa expresión que ponía cuando estaba preocupada por algo. Sebastián, le dijo a su hijo, ¿por qué no vas a ver televisión un ratito? Tu abuela y yo necesitamos platicar. El niño se fue con un puñado de galletas calientes, y Esperanza se acercó a la estufa donde yo seguía sacando galletas de la charola. Mamá, necesito entender qué está pasando contigo. ¿En serio? ¿Qué quieres entender, mija? Este cambio, esta actitud nueva que tienes. No eres la misma de siempre. Tienes razón. No soy la misma de siempre. ¿Pero por qué? ¿Qué te hicieron Carlos y Patricia que fuera tan terrible? Dejé la charola en la mesa y me senté frente a ella. La miré a los ojos. A esta hija que había criado con tanto amor, que había defendido tantas veces, que ahora me miraba como si fuera una extraña. Esperanza, ¿tú me ves? ¿Cómo que sí te veo? Por supuesto que te veo. No, me refiero a si realmente me ves. Si ves a Rocío, la mujer, o solo ves a mamá, la persona que siempre está ahí cuando la necesitas. Esperanza frunció el ceño. Eres mi mamá. Esas dos cosas son lo mismo. No, mija. No son lo mismo. Y esa es la raíz de todo este problema. No te entiendo. Durante 68 años yo he sido la mamá. La que cocina, la que limpia, la que perdona, la que da dinero, la que cuida, la que nunca dice que no. Pero nunca, jamás, he sido Rocío. ¿Y quién es Rocío? Esa es la pregunta que yo me hice hace 3 semanas, cuando tu hermano me dijo que era demasiado vieja para manejar de noche. ¿Quién soy yo cuando no estoy sirviendo a otros? ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué siento yo? Esperanza se quedó callada, jugando con sus manos como hacía cuando era niña, y estaba nerviosa. ¿Y qué descubriste? Descubrí que Rocío está cansada. Rocío está sola. Rocío ha dado tanto de sí misma que ya no sabe quién es cuando no está dando. Pero mamá, eso es ser madre. Eso es lo que hacemos las madres. ¿En serio, Esperanza? ¿Tú le permites a tu esposo que te trate como empleada doméstica? ¿Le permites a Sebastián que te hable con falta de respeto? No, pero... ¿Pero qué? Pero porque soy la madre de ustedes, ¿tengo que permitir que me traten peor de lo que ustedes se permiten que los traten a ustedes? Esperanza se levantó y empezó a caminar por la cocina, como hacía cuando algo la ponía muy nerviosa. Es que es diferente, mamá. Tú eres la mamá. Eres el pilar de la familia. Si tú cambias, todo se viene abajo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis necesidades? ¿Con mis sentimientos?
¿Con mi dignidad? Ay, mamá, otra vez con la dignidad. Sí, otra vez con la dignidad, le grité, y mi voz rebotó en las paredes de la cocina como un trueno. Esperanza se quedó helada. Nunca me había oído gritar así, porque resulta que mi dignidad es lo único que me queda, Esperanza. Lo único que no les he regalado. Lo único que no se han llevado ustedes pedazo por pedazo durante todos estos años. Se sentó otra vez. Pero ahora me miraba con ojos asustados. Mamá, yo no sabía que te sentías así, porque nunca me preguntaste. En 38 años de ser tu madre, nunca, ni una sola vez, me preguntaste cómo me sentía yo. Pero es que siempre parecías estar bien, siempre tan fuerte, tan disponible. Esperanza, ¿sabes cuántas noches me he ido a dormir llorando porque me siento invisible? ¿Sabes cuántas veces he tenido que escoger entre comprar medicina para mí o ayudarlos a ustedes con algo que necesitaban? No. ¿Sabes cuántas veces he mentido cuando me preguntan cómo estoy? Porque sé que si digo la verdad, ustedes se van a sentir culpables y entonces yo me voy a sentir culpable por hacerlos sentir culpables. Esperanza empezó a llorar. Mamá, yo no quería, yo no sabía. Lo sé, mija. Sé que no era tu intención. Pero la buena intención no borra el daño. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que me vean, no como su madre, sino como una persona completa. Una mujer con necesidades, con sentimientos, con límites. ¿Y si hacemos eso, vas a seguir ayudándonos cuando realmente te necesitemos? Esperanza, hay una diferencia enorme entre ayudar porque quieres y ayudar porque no puedes decir que no. Yo quiero ayudarlos, pero quiero que sea mi elección, no mi obligación. Esa noche, después de que Sebastián se durmió en el cuarto de huéspedes, y Esperanza se fue a dormir también, yo me senté en mi patio a mirar las estrellas. Había una luna llena que iluminaba mi naranjo como si fuera un farol divino. Señor, murmuré sintiendo la brisa fresca en la cara. Mañana va a ser difícil. Dame las palabras correctas. Dame la fuerza para mantenerme firme. Y si es tu voluntad que pierda a mis hijos por defenderme a mí misma, ayúdame a aceptarlo. El viento movió las hojas del naranjo, y esta vez sí sentí que Dios me contestaba, no con palabras, sino con una sensación de paz que me llenó desde los pies hasta la cabeza. El domingo por la mañana, antes de que llegaran Carlos y Patricia, fui a misa temprano. Me senté en mi banca de siempre, pero esta vez no me quedé callada durante la oración de los fieles. Cuando el padre Germán pidió intenciones especiales, yo levanté la mano. Por todas las madres que han perdido su identidad en el servicio a otros, dije con voz clara, para que encuentren el valor de ser ellas mismas sin dejar de amar a sus familias. Después de misa, doña Esperanza se acercó a mí. ¿Está todo bien, Rocío? Se la ve diferente. Estoy encontrándome, doña Esperanza. Por primera vez en décadas, me estoy encontrando. Pues se la ve radiante, mija. Como si hubiera rejuvenecido 10 años. Llegué a casa a las 11. Carlos y Patricia ya estaban ahí, esperándome en la sala con Esperanza y Sebastián. La casa se sentía tensa, como si estuviera a punto de estallar una bomba. «Buenos días», les dije, colgando mi bolsa de la iglesia en el perchero de la entrada. «Mamá», dijo Carlos, levantándose del sillón, «necesitamos hablar». «Lo sé, siéntense todos». Me senté en mi mecedora, la que había sido de mi madre y de la madre de mi madre, mi trono de abuela, mi lugar de poder. Desde ahí podía ver a toda mi familia. Carlos con cara de ejecutivo preparado para una junta difícil, Patricia con expresión de víctima incomprendida, Esperanza con ojos hinchados de haber llorado toda la noche, y Sebastián jugando con una tablet, ajeno al drama de los adultos. ¿Quién quiere empezar?, pregunté con voz serena. Yo, dijo Carlos, enderezándose en su asiento. Mamá, creo que esto ya se salió de control. Todos estamos sufriendo por esta situación. ¿Todos? Sí, todos. Patricia no ha dormido bien en semanas. Esperanza está preocupada. Sofía pregunta por qué ya no vas a la casa. ¿Y yo? ¿Yo también estoy en tu lista de los que están sufriendo? Carlos parpadeó confundido. Por supuesto que sí. Tú también. ¿Pero mi sufrimiento cuenta igual que el de ustedes? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante años mi sufrimiento no importaba.
Solo importaba que yo funcionara. Que estuviera ahí cuando me necesitaran. Que dijera que sí a todo. Que nunca pusiera mis necesidades primero. Mamá, eso no es cierto. ¿No? Carlos, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? No cómo estoy de salud. No si necesito algo del súper. ¿Cuándo fue la última vez que te interesó saber qué siente tu mamá? Carlos se quedó callado. Patricia, continué, girándome hacia mi nuera. ¿Cuándo fue la última vez que me agradeciste algo sin pedir otra cosa al mismo tiempo? Patricia miró hacia el piso. ¿Y tú, Esperanza? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar, sin necesitar que cuidara a Sebastián o sin necesitar dinero prestado? El silencio en mi sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. No pueden contestar, continué. Porque no ha pasado. Porque para ustedes, yo no soy una persona. Soy un servicio. Eso no es cierto, protestó Patricia. Nosotros te queremos mucho. ¿Me quieren a mí o quieren lo que hago por ustedes? A ti. Te queremos a ti. Entonces demuéstrenlo. Demuéstrenme que pueden quererme sin usarme. Que pueden respetarme sin que yo tenga que mendigar respeto. Que pueden valorarme sin que yo tenga que gritarles para que me escuchen. Me levanté de mi mecedora y los miré a todos, uno por uno. Porque yo los amo. Los amo tanto que estuve dispuesta a desaparecer para que ustedes pudieran brillar. Pero ya no más. Ya no voy a ser invisible para que ustedes se sientan cómodos. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Preguntó Esperanza entre lágrimas. Quiero que aprendan a amarme como soy, no como les conviene que sea. Quiero que me respeten no porque se lo exija, sino porque se lo merezco. Y quiero que entiendan que una madre que se ama a sí misma es mejor madre que una que se odia por amar demasiado. Por primera vez en mi vida, mi familia me escuchó en silencio completo. Y por primera vez en décadas, me sentí completamente libre. 6 meses después de aquella conversación que cambió todo, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado completamente. La expectativa de un día que es mío. Son las 6 de la mañana y estoy sentada en mi patio, con mi café humeante y mi Biblia abierta en el Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El sol apenas asoma entre las ramas de mi naranjo, pintando el cielo de Guadalajara con colores que parecen nuevos, aunque seguramente siempre estuvieron ahí. La diferencia es que ahora yo también estoy aquí, presente, completa. Después de aquella tarde donde por fin dije toda la verdad, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Carlos se fue de mi casa ese domingo con la cara dura, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había escuchado. Patricia lloraba en el coche. No estoy segura si de tristeza o de coraje. Esperanza se quedó 2 días más, tratando de ser el puente entre todos, pero finalmente entendió que algunos puentes hay que quemarlos para construir otros más sólidos. Las primeras semanas fueron de un silencio que cortaba el alma. El teléfono no sonaba. No llegaban visitas inesperadas pidiendo favores. No había listas de quehaceres que cumplir. Al principio pensé que me volvería loca con tanto silencio, pero poco a poco, ese silencio se convirtió en espacio. Espacio para respirar, para pensar, para recordar quién era yo antes de convertirme en la madre perfecta que se tragaba sus propias necesidades. Fue durante esas semanas de silencio que conocí a Marta. Marta Sandoval, una mujer de 73 años que llegó a mi puerta un martes por la tarde, tocando con los nudillos despacio, como quien no quiere molestar pero necesita hablar con alguien. «Disculpe, señora», me dijo cuando abrí la puerta. «Soy Marta. Vivo 3 casas más abajo. ¿Podría regalarme un poquito de azúcar? Se me acabó y necesito hacer agua de Jamaica para mi nieta que viene a visitarme». La invité a pasar. Le di azúcar. Y terminamos platicando toda la tarde. Marta había pasado por algo similar con sus hijos. Su historia era diferente en los detalles, pero igual en el dolor. Una mujer que había dado todo hasta convertirse en nada, hasta que un día decidió que merecía existir. ¿Sabe qué fue lo más difícil?, me dijo Marta mientras tomábamos agua de Jamaica en mi cocina. No fue que mis hijos se enojaran conmigo. Fue perdonarme a mí misma por haber permitido tanto durante tantos años.
Esas palabras se me grabaron como fuego sagrado. Marta se convirtió en mi primera amiga verdadera en décadas. No la amiga que conoces en misa y saludas cortés, sino la amiga con quien puedes llorar y reír y quejarte sin que te juzgue. La amiga que te dice, tienes razón, cuando tienes razón, y estás loca, cuando estás loca. Juntas empezamos a ir a un grupo de apoyo en la parroquia de San Francisco, para mujeres mayores que estaban reconstruyendo sus vidas. Al principio me daba pena admitir que a los 68 años estaba aprendiendo a vivir para mí misma, pero descubrí que no era la única. Había 12 mujeres en ese grupo, todas con historias similares, todas tratando de encontrar el equilibrio entre ser buenas madres y ser personas completas. La coordinadora del grupo era una psicóloga cristiana, la doctora Elena Ramírez, una mujer de 50 años que había estudiado específicamente estos casos. Lo que ustedes vivieron se llama síndrome de la madre invisible, nos explicó en una de las sesiones. Es cuando una mujer se entrega tanto a su familia que literalmente desaparece como persona individual. Y cuando finalmente trata de recuperar su identidad, la familia lo vive como un ataque personal. Escuchar eso en voz de una profesional, con términos médicos y todo, me hizo sentir menos loca. Lo que me había pasado tenía nombre, era real, y tenía solución. Fue en ese grupo donde aprendí algo que cambió mi perspectiva completamente. Poner límites no es falta de amor, es exceso de amor propio. Y el amor propio no es egoísmo cuando viene de la mano de Dios. Dios nos ama tanto, decía la doctora Elena, que nos hizo a cada una única e irrepetible. Anularte a ti misma para servir a otros es, en realidad, desperdiciar el regalo que Dios le dio al mundo cuando te creó. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me inscribí en una clase de baile para adultos mayores en el Centro Cultural de la colonia. No porque fuera buena bailando, sino porque se me antojaba mover el cuerpo al ritmo de música alegre. Comencé a leer novelas románticas en la biblioteca municipal, esas que mi madre decía que eran pérdida de tiempo, y yo nunca me había permitido disfrutar. Un sábado, decidí hacer algo que me había estado dando vueltas en la cabeza durante semanas. Manejé de noche. No porque necesitara ir a ningún lugar específico, sino porque Carlos me había dicho que la gente mayor no debería hacer eso. Tomé mi Honda Civic, que seguía funcionando perfectamente después de todos estos años, y manejé por las calles de Guadalajara cuando ya había oscurecido. Manejé despacio, con cuidado, pero sin miedo. Pasé por el centro histórico iluminado, por la avenida Chapultepec llena de jóvenes cenando en restaurantes, por la colonia donde vive Carlos. No paré en su casa. Solo pasé de largo, mirando las ventanas iluminadas, y seguí manejando. Esa noche entendí algo profundo. La libertad no es hacer lo que te prohíben por rebeldía. La libertad es hacer lo que puedes hacer porque tienes derecho a hacerlo. 3 meses después de mi aventura nocturna al volante, Carlos me llamó. «¿Mamá?», me dijo con voz tímida, como cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. «¿Podríamos platicar?». «Por supuesto, mijo». «¿Cuándo?». «¿Ahora? ¿Puedo pasar a tu casa?». Llegó solo, sin Patricia, sin niños. Se sentó en mi sala como un visitante respetuoso, no como el hijo que daba por sentado que esa casa también era suya. «Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que dijiste aquel día. ¿Y qué has pensado?». «Que tenías razón. En todo. Y que he sido un mal hijo». «No has sido un mal hijo, Carlos. Has sido un hijo acostumbrado a tener una madre que no se respetaba a sí misma». «¿Cómo puedo arreglar esto, mamá? ¿Cómo puedo compensar tantos años de no verte?». «No se trata de compensar, mijo. Se trata de empezar de nuevo, de conocernos como las personas que somos ahora». Y eso fue lo que empezamos a hacer. Carlos comenzó a llamarme una vez por semana, no para pedirme nada, sino para preguntarme cómo había estado mi semana. Me contaba de su trabajo, de sus preocupaciones, de cosas que antes nunca compartía conmigo porque asumía que yo no las entendería. Patricia tardó más en acercarse. Cuando finalmente lo hizo, fue a través de una carta que Sofía me trajo una tarde. «Abuela», me dijo mi nieta de 5 años, entregándome un sobre rosado,
Mi mamá dice que te dé esto y que le digas si puedes perdonarla. La carta decía cosas sencillas pero importantes. Que se había dado cuenta de que me trataba como empleada, que no era su intención pero que eso no justificaba el daño, que quería aprender a ser una mejor nuera. Le respondí con otra carta, invitándola a tomar café en mi casa, sin agenda oculta, sin tareas pendientes, solo para platicar de mujer a mujer. Esperanza fue la que más rápido entendió. Una semana después de aquella conversación familiar, me llamó llorando. Mamá, tienes razón. Yo también te he usado. Cuando necesito dinero, cuando necesito que cuides a Sebastián, cuando necesito a alguien que me escuche quejarme de mi esposo, pero nunca te pregunto qué necesitas tú. ¿Y qué necesito yo, mija? No lo sé. Esa es la parte más triste. Soy tu hija y no sé qué necesita mi madre. Necesito que me veas como una mujer completa, no solo como tu mamá. Necesito que respetes mis decisiones, aunque no las entiendas. Y necesito que sepas que puedes contar conmigo no porque sea tu obligación, sino porque te amo. Ahora, 6 meses después, mi vida tiene un ritmo diferente. Los martes voy al grupo de apoyo, los miércoles a la clase de baile, los jueves visito a Marta y hacemos manualidades juntas. Los viernes voy al cine sola o con alguna de mis amigas nuevas del grupo. Los sábados cocino algo especial solo para mí. Y los domingos, después de misa, a veces recibo visitas de mis hijos. Pero ahora son visitas reales, no sesiones de servicio doméstico. Carlos viene con Sofía y jugamos lotería en la mesa de la cocina. Patricia me ayuda a regar las plantas y me cuenta de su trabajo. Esperanza me llama desde Ciudad de México para contarme de sus nuevos proyectos. Y por primera vez en años también me pregunta por los míos. Ya no limpio casas ajenas. Ya no pago cuentas que no son mías. Ya no digo que sí cuando quiero decir que no. Y lo más milagroso de todo, mis hijos no me aman menos por eso. Me aman diferente. Me aman mejor. Esta mañana, mientras leo mi Biblia en el patio, llega Marta con una taza de café y se sienta en la silla que puse para ella junto a la mía. Buenos días, Rocío. ¿Cómo amaneció? Amanecí agradecida, Marta. Agradecida con Dios por haberme dado el valor de rescatarme a mí misma. ¿Sabe qué pienso? Me dice Marta, tomando un sorbo de café. Que Dios nos pone pruebas extrañas. A veces la prueba no es cuánto podemos dar, sino cuándo podemos parar de dar. Tiene razón. Durante 68 años pensé que ser buena cristiana significaba entregarme hasta desaparecer. Ahora entiendo que Dios me creó para brillar, no para ser la vela que se consume iluminando a otros. Hoy es domingo. En un rato voy a misa, donde seguiré rezando por todas las madres que están perdidas en el servicio a otros, para que encuentren el camino de regreso a sí mismas. Después voy a almorzar con Carlos, Patricia y Sofía, pero esta vez no voy a cocinar yo. Van a traer comida y vamos a comer juntos como familia, no como jefa y empleados. Esta tarde, si Dios quiere y el tiempo acompaña, voy a manejar hasta el mirador de la colonia para ver el atardecer. Voy a manejar despacio, disfrutando el camino, sin prisa de llegar a ningún lugar más que al lugar donde yo quiero estar, porque a los 68 años, por fin aprendí la lección más importante de mi vida. Una mujer que no se ama a sí misma no puede amar verdaderamente a nadie más. Y una madre que se respeta enseña a sus hijos a respetar. Y una hija de Dios que valora el regalo de su propia existencia, honra al Creador que la hizo única e irrepetible. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Tú has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Cómo los ayudó la fe a encontrar su valor propio? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.